Bueno, gracias a todas las personas que vinieron en el día de hoy. Este es como un experimento para mí, es la primera vez que hago grabación del podcast en vivo. Estoy muy feliz de ver a las amigas, de ver a consultantes, estudiantes, gente que queremos mucho. Y para mí también esto es como muy importante, vamos a decir que es como una búsqueda política, si se quiere, para mí, que es la de compartir conocimiento, pero además dialogar con mis colegas. Vir, además de colega, es mi amiga, es un detalle importante, pero sí me parece fundamental esto del intercambio. Siento que no estamos muy acostumbradas en la astrología y esa es mi apuesta un poco. Así que Vir, gracias por estar acá. Estoy muy emocionada, vamos a llorar. Un placer. Bueno, ¿de quién vamos a hablar? De nuestra Lilith, amiga. de la reina. Pero ahora quiero decir algo de ¿Qué? esto que dijiste. Porque en realidad no estamos acostumbradas a compartir porque siempre nos pusieron a competir, Total. ¿no? Entonces es una apuesta que nos fortalece también. Re. Y además, un poco, bueno, no puedo evitar nerdear un poquito, que la figura del astrólogo siempre fue un varón y un varón solitario que estaba como encerrado en su estudio, en su biblioteca con una vela full ermitaño y que normalmente tenía un mecenas o alguien que lo bancaba. En cambio, las brujas están acostumbradas a compartir y a vivir en comunidad. Y algo muy particular de este contexto histórico que estamos viviendo es que la figura de la bruja y de la astróloga se empezó a mezclar. Y eso es una novedad en un sentido, una novedad histórica. Así que estamos ensayando ser comunidad también las astrólogas, con las dificultades que eso trae. Siento que tiene un poco que ver con la cantidad de cosas con las que nos empezamos a mezclar, ¿no? Porque hoy una astróloga tiene como más saberes y los juntamos. Y esto para mí es de la figura de la bruja, que no se queda en un único saber, sino en el hacer como la unión de diferentes... Las mezclas, sí, eso, las mezclas. como alquimia de conocimiento. Totalmente. Y para mí hay algo de la mezcla que también está muy asociado a la figura lilithiana, y ahora ya nos vamos a ir metiendo un poco más en eso, pero creo que Lilith como arquetipo nos habla de lo impuro, de lo contaminado, de lo no inmaculado, con lo cual es una figura que puede llegar a incomodar, sobre todo si tenemos esta búsqueda así como, vamos a decir en términos astrológicos, como muy virginiana o muy acuariana. Bueno, Lilith nos saca de esos lugares y nos lleva a un territorio donde está todo mucho más cruzado y mucho más mezclado. ¿Quién es Lilith, Vir, para vos? Una pecadora. Pecadora. Bueno, en realidad yo vengo de un sistema familiar muy, muy católico, entonces todo lo que representa Lilith era lo que estaba vedado para nosotras, las mujeres que tenemos algún contacto con la religión. Si se llaman María Virginia, ni les digo. Pero también para mí es una mujer que no se resignó a obedecer, ¿no?, en contra de su propia voluntad y sobre todo la expresión genuina de su deseo. Entonces, para mí esa es la parte inspiradora, que al mismo tiempo fue la más perseguida, ¿no? Pero creo que ahí está la razón por la que a mí me interesó investigar de ella y su arquetipo y que también me interesa más parecerme a ella que a los arquetipos obedientes. ¿Quién se ríe ahí? Porque son todas obedientes acá, ¿no? No, yo creo que al contrario. Yo creo que hay muchas lilithianas en el público y por eso vinieron, básicamente. Principio de resonancia básica de la energía y la astrología. ¿Algo del mito? ¿Querés contar quién fue Lilith? ¿Por qué yo primera? Porque sos Ariana. Sos Ariana. Tu libro salió primero, además. Es verdad. Es verdad, pero siento que lo empezamos a investigar más o menos al mismo tiempo. Simultáneo, Yo sí. siento que ella me dio tiempo. Me dejó escribir y se tomó ahí, después salió ella. A ver, desde la mirada que yo tomé, es un poco la figura oculta dentro de las religiones monoteístas, ¿no? En el Génesis, que es donde se narra en la Biblia el origen del universo, en la primera parte aparece una mujer creada al igual que un hombre de la tierra, ¿no?, como imagen y semejanza ambos, pero 2 doritos después aparece Eva creada de la costilla y nunca supimos qué pasó con la primera. Esta investigación mía tiene que ver con lo sistémico, ¿no?, con mi formación de astrología sistémica y de constelaciones familiares.
Y todo lo que está excluido en un sistema familiar hace mucho ruido, sea porque la persona reclama su lugar, porque el vacío es muy evidente, porque hay gente que replica sus formas, ¿no? Como una forma de mantenerlo presente. Entonces aquello que se intenta excluir y silenciar, en definitiva, es lo que está más presente de todo. Entonces me interesó pensar en esto, ¿no? Porque a ella se la excluye lo que cuenta o lo que se puede leer en la mitología relacionada con la parte que yo estudié, que es re distinta de la que estudiaste vos, porque los mitos vieron que se diversifican. Los mitos siempre tienen muchas versiones y esto, a diferencia de lo que sostiene la academia, yo creo, pero bueno, eso es parte de mi formación junguiana, vamos a decir, yo creo que todas las versiones del mito aplican y que en determinados contextos vamos a sentir resonancia con una versión y en otros contextos con otra. Entonces, no hay una sola versión del mito. Podríamos decir que cuando hay una sola versión del mito, eso se convierte en un discurso religioso. Y esa única versión del mito es el dogma religioso. En cambio, en el campo colectivo conviven todas esas versiones. Y yo creo que en definitiva siempre confluyen igual. Pero bueno, en resumidas cuentas, Lilith, lo que se sabe es que es excluida del Edén por no obedecer, por buscar su placer sexual y no aceptar algo que para las religiones es muy tradicional, que es que el sexo era solo para procrear, no era para... placer. Claro, para pasarla bien. Entonces ella es excluida y después demonizada por toda una maquinaria propagandística que de alguna manera lo que nos hacía saber, les hacía, porque hablaba en presente, les hacía saber a las otras mujeres era lo que les iba a pasar si seguían este camino, ¿no? Como algo de que después se usó para que las mujeres no se atrevan, no salgan de sus casas, obedezcan. Fue toda esa persecución que inicia un poco con ella, me parece a mí, desde mi mirada. Y bueno, después ella hizo algo con esto, ¿no? Que es, igual no me importa, igual no me importa y voy a hacer todo lo que quiera, pero no se la pasa bien en esos lugares de exclusión. Entonces, a mí me interesó rescatar esta figura para darle su lugar. Las que leyeron el libro además saben que tiene ahí como un trasfondo, haberme metido con la primera mujer, con esa figura que es más personal, pero que siento que cada persona que es excluida de los lugares que le corresponden se siente enojada y desata su ira. Entonces, si decimos que está enojada, me parece importante contar por qué. Y yo encontré esta razón, ¿no? Que es el no reconocimiento de su lugar y la no aceptación de su deseo y de su búsqueda personal. Me parece motivo suficiente para enojarse. Total, sí, totalmente. Sí, en buena medida el mito cuenta esto, que ella quería tener sexo arriba de Adán, y Adán le dice, no, yo quiero ir siempre arriba, y dice, bueno, no va a ser así. Entonces ahí hay como un primer motivo de conflicto. El otro motivo que aparece aparentemente es que en realidad Adán abusa de ella y entonces ella, iracunda, también se va del jardín del Edén. Y la otra versión, que para mí es muy significativa en este último tiempo, que me empecé a meter en el mundo de las religiones y de la teología, es que Lilith llama a Dios Padre por su nombre. Pensemos que estamos en un contexto, en un mito que está hablando de una religión patriarcal monoteísta, donde hay un Dios Padre varón que está en el cielo, y entonces ella, muy atrevida, lo que hace es ubicarlo en un lugar de igualdad y de paridad. Entonces, a partir de eso también viene el conflicto. Y un poco como la versión que estoy trabajando en el último tiempo es que, y esto es muy de las ciencias sociales, es que los mitos están hablando de procesos de transformación que se dan en la sociedad. Entonces, ¿qué estaba pasando en el momento en que nace este mito, en que nace el Génesis, el Antiguo Testamento, etcétera? Bueno, básicamente habían llegado a toda la zona de Europa, del Mediterráneo, de Medio Oriente, pueblos guerreros que lo que hacen es desplazar a la religión de la diosa que estaba instalada ahí. En ese tiempo, y hay cantidad de evidencia arqueológica que habla de esto, vivían sociedades que adoraban a una diosa mujer, pero que además eran culturas matrifocales o culturas matrilineales donde las mujeres reconocían a sus hijos. Pensemos que los estudios de ADN son muy recientes en la historia de la humanidad, que tienen 40 años, 50 años como mucho. Entonces antes había que confiar, básicamente, en que ese hijo era de ese hombre, ¿no? Entonces lo que se instala en buena medida a partir de eso es
digamos, a partir del desplazamiento de la religión de la diosa y las culturas matrifocales, es que los hijos tienen que ser reconocidos por los varones. De ahí viene esta idea del patriarcado y de las culturas patrilineales, vamos a decir. Pensemos también que estas culturas matrifocales eran en buena medida pacifistas, que estaban organizadas en torno a una dinámica más bien horizontal, de cooperación, comunitaria, si voy a ser redundante con esto de lo comunitario, y además estaban muy centradas en la agricultura. Esa era la forma principal de alimentarse de estas culturas. El patriarcado, los pueblos guerreros, vienen con la ganadería. Y esto me parece que es un detalle no menor, porque ahí empieza a aparecer no solo la explotación de las mujeres, los dioses varones, sino también la explotación de los animales, que es algo que la mayoría de ustedes ya saben, me atraviesa muy profundamente y que no tiene nada de casual. Hay una dimensión espiritual y simbólica que sostiene esa explotación de mujeres, feminidades y naturaleza. Entonces, yo creo que el mito de Lilith está hablando de ese pasaje de las culturas matrifocales al patriarcado, de una religión centrada en la diosa, que además adoraba a los animales, especialmente a los felinos, a las serpientes, a las aves y a los toros y las vacas. Eso cambia y el animal central empieza a ser el carnero, ¿no? Que después eso lo encontramos como el carnero de Dios y como animales que eran sacrificados. Y acá voy a hacer una pequeña salvedad, porque no quiero cambiar, no quiero tergiversar la historia solo por mi interés. No es que en las culturas matrifocales no comían animales o no sacrificaban animales, pero no era lo central de los cultos. Eso sí pasa a ser lo central en el tiempo que viene, incluso al día de hoy, podríamos decir. Entonces, el mito es un relato que de algún modo le da consistencia simbólica y cultural a algo que está pasando, vamos a decir, en la 3D, en la economía, en la sociedad y en la política. Y yo creo que en este momento de transición que estamos en la humanidad, hay algo de estos relatos que necesitan ser revisados, porque no sé si podemos crear, yo creo que la psiquis no funciona de ese modo, no podemos crear relatos de la nada. Como siempre hay algo del pasado que vuelve y que necesita ser resignificado. Entonces, cuando revisamos el mito de Lilith, pero también cuando hacemos esa exploración con la mitología griega, que también es fundamental para nuestra cultura, nos empezamos a encontrar con que hay otras versiones. Tengo una data para darte. Tírala. Ayer estuve en una clase hablando de esto, donde hablábamos del chakra del tercer ojo y de cómo la resignificación y el aprendizaje sucede a partir de la revisión de las vivencias, no de retransitarlas, sino de revisar la vivencia, y se hace acá. Hermoso. Bueno, está la amiga Lalé ahí en la platea, muy feliz de que ella esté acá. Yo creo que en la terapia también trabajamos sobre eso, ¿no? Sobre las narrativas y los relatos que armamos. Bueno, cuando hacemos la revisión de los mitos, también pasa algo de esto. Y un poco tomando lo que decías, Lilith no es la primera mujer malvada, deseante, iracunda de la historia, pero tal vez sí sea la más potente para nuestra cultura, porque estamos atravesadas por el legado del judaísmo y del catolicismo también. Pero nos encontramos con la figura de Kali en la mitología hindú, que también es una picante, ella. Nos encontramos con Pandora, que con su curiosidad abre la caja y salen todos los males del mundo. Nos encontramos con Medusa también. Y fíjense que van a aparecer como algunos animales asociados a todas estas figuras. En general siempre aparecen los felinos, aparecen las serpientes, aparecen los búhos y las lechuzas, que después quedan asociados a la brujería en la Edad Media. Entonces ahí hay como unas pistas. Vicky, ¿me pones la imagen de Ishtar, la imagen de la polémica? Y ahora les cuento por qué es la polémica. No la ibas a dejar pasar. No puedo. Aparte, tengo esta personalidad que si me picantean, tengo que tomar algo de eso y responder, obvio. Bueno, cuando estaba haciendo la investigación de Lilith, empecé a rastrear cuáles eran las imágenes de la humanidad en torno a esta figura tan problemática y tan conflictiva. Y entonces me encontré con esta imagen. Ahora lo que pasó, y fíjense que es una mujer, mitad animal, mitad humana, que tiene alas, que tiene unos búhos alrededor, que está parada sobre unos leones, que abajo de todo hay unas serpientes, tiene alas y también tiene como unas llaves acá. Bueno,
Este personaje en algunas versiones aparece también como la diosa Ishtar, que es otra diosa de Medio Oriente. Y lo que pasó en este último tiempo, porque eso es como muy de las redes sociales, es que yo publicaba esta imagen y me decían, no, eso está mal, esa no es Lilith, esa es Ishtar. Otros me llegaron a decir, y yo sentí que enloquecía, no, esa es Inanna. Y yo decía, bueno, ya está, es todas. Son todas las diosas esta diosa. Y un poco lo que pasa, y por eso se los traigo también, es que todas las culturas tienen un arquetipo femenino, monstruoso, salvaje, problemático, iracundo, que trae el mal, básicamente. Y en cada cultura y en cada contexto se le pone un nombre distinto, pero los atributos son los mismos. Ah, perdón, me estoy moviendo y el micrófono no funciona como si no, el que poner un toque más lejos, bien. Así no te lo perdés. Bien, gracias. Gracias. Vir tiene luna en Virgo, entonces están todos los detalles. Y Saturno en 3, y vamos a decir algo que se escuche. Sí, obvio. Bueno, entonces esto es un poco lo que pasó con esta figura. El debate está abierto a ver quién es, si es Lilith o es Ishtar. Hoy estábamos hablando con Melke Narik también, que está en la platea, una amiga muy querida. Y es un debate dentro del mundo de la mitología, de la teología y de la religión de la diosa. Pero tienen que saber esto, que es un arquetipo femenino asociado a lo monstruoso, lo salvaje, lo problemático, lo disidente, vamos a decir. Yo creo que en realidad la palabra que sintetiza es lo indómito. Y que eso en una mujer fue problemático para el patriarcado y para las culturas, religiosas monoteístas, cuyo... Ese es mi hijo. Ya que estamos hablando de Lilith, yo creo que es un buen tema hablar de Lilith y la maternidad. No lo habíamos pensado, pero lo tiro. ¿Cómo son las Lilith siendo madres? Bueno, básicamente no convencionales. No convencionales, seguro. Acá hay muchas compañeras, amigas, lilithianas, brujas, madres, y yo creo que no ejercemos la maternidad tradicional, porque a mí me gusta pensar en esto, ¿no? Cuando hablábamos de las regencias y de los domicilios, es un punto matemático, no es un planeta, entonces no le vamos a asignar un lugar de regencia. Pero sí hay astrólogos que investigaron cuáles fueron las posiciones de Lilith más cómodas. Y era creo que lo hablamos con vos, que los lugares donde Lilith se fortalece eran los signos en los que la luna blanca, porque ella es la luna negra, o Venus se hacían más débiles, en los que estaban incómodas. Entonces siempre también desde la astrología se la pone a competir, ¿no? Con las diosas aceptadas como las virginales, pero las virginales religiosas bonitas, no las virginales de... Las putarracas. Sí, claro, de las que eran vírgenes, pero porque se mantenían fieles a sí mismas. Entonces creo que hay algo de eso. Yo particularmente no tengo nada, o sea, mi Lilith no está asociada a mi rol de madre porque está en Sagitario y en casa 6. Sí puedo decir que como de casa 6, limpiar me encanta, pero es terapéutico porque soy luna en Virgo, pero lo que es, por ejemplo, cocinar y todas esas cosas del rol de mami me rompen mucho la paciencia y me enoja, de verdad me doy cuenta de que me enoja. Pero yo disfruto mucho de la maternidad. A mí es un rol que de verdad lo llevo con mucho placer y que me genera mucha satisfacción. Creo que también vivir en un mundo donde las mujeres han sufrido mucho la maternidad porque han sido obligadas a parir y a criar, también tiene algo de eso, ¿no? Como de, sí, mira, lo voy a hacer y lo voy a pasar bien, pero voy a elegir cuántos hijos quiero tener y un par de condiciones que pude hacer respetar para que esto sea para mí lindo, ¿no? Y si pienso en una Lilith en Cáncer, Lilith en 4, siempre la maternidad es un tema y en realidad lo que está bueno es que sea una elección. Pero para mí la maternidad, y esto acá, feminismo, pero tiene que ser deseada para que uno la pueda disfrutar. Total. Yo quería traer algo del mito de Lilith, porque bueno, ella es expulsada del paraíso y entonces va a parar al Mar Rojo con los demonios y se mete en una orgía gigante. Así. Como tiene que ser, dicen. Sí, exactamente. Entonces, Dios Padre la manda a buscar y ella le dice, ni en pedo vuelvo. No hay chance, yo ahora estoy re bien. Y entonces ella tiene un montón de hijos, miles de hijos con los demonios. Y para mí hay algo de lo lilithiano que tiene que ver justamente con la maternidad, pero en relación
a la dimensión instintiva de la sexualidad y de la maternidad, donde no están operando los mandatos culturales de la madre sacrificada, porque no es que después en las representaciones de Lilith ella aparece con el bebito a todos lados como una madre más, si se quiere, más arquetipo Virgen María. No va por ahí ella. Entonces creo que aparece esta dimensión como muy instintiva, biológica, animal en la maternidad, por un lado. Y después en el mito, como ella se revela ante Dios Padre, Dios Padre manda a matar a todos los hijos de Lilith. Son muy tranquilos mitos, siempre, todo como muy pacífico. Bueno, y ella, en venganza, se supone, y este es el relato, que ella empieza a matar a todos los bebés recién nacidos. Y también se empieza a decir que ella es un demonio que seduce a los hombres, entonces los hombres son provocados por Lilith y que los obliga a masturbarse y a eyacular y a derramar el semen, etc. Bueno, todos esos relatos como de la mujer problemática seductora, ¿no? Que ya sabemos. Entonces, por un lado, creo que tiene esta dimensión instintiva y luego la dimensión que trae Vir respecto a la posibilidad y la necesidad de elegir esa maternidad. Ella queda instalada en la historia como mata bebé, básicamente. Ay, me haces acordar del y meme. Sí, obvio, por eso lo estoy diciendo, por ese tema que se hizo muy popular en el momento en que estábamos debatiendo la legalización del aborto. Sí. Y luego hay algo de la figura de Lilith que sobrevive, como suele pasar con estas persecuciones políticas, y yo ahí me pongo como muy mística y confío en que esta información que es potente logra sobrevivir y sobrevive en los márgenes. Entonces vuelve a aparecer en la Edad Media en los aquelarres, ¿no? En este espacio de encuentro. Así como Lilith estaba con los demonios en una orgía, después eran los aquelarres de las brujas, de los brujos, los brujis, vamos a decir, porque también había algo de la identidad de género, tal y como la conocemos hoy, que no era relevante en ese contexto. Y también se decía esto sobre los aquelarres y las comunidades de brujas, que mataban bebés. ¿Por qué? Porque probablemente practicaban abortos, probablemente también tenían conocimientos de anticoncepción con plantas medicinales. Entonces, bueno, empieza a recibir esta acusación. Afírmalo, amiga, lo tenían. Lo tenían. Lo tenían, por eso las persiguieron también. Totalmente. Así que esto. Y lo otro que aparece no solo en esta figura y que aparece en las brujas de la Edad Media es el vínculo con los animales. De hecho, las brujas eran quemadas junto a sus animales también, y se decía que en estas orgías aquelarres de la Edad Media tenían sexo con animales, que se disfrazaban de animales. Bueno, ahí empieza a aparecer toda la cuestión animal de vuelta. Y yo creo que para muchas de nosotras lilithianas hay algo del vínculo interespecie que es fundamental, que es nuestra forma de la maternidad también, ¿o no? Sí, obvio. Está la amiga Juli que está diciendo que sí, obvio. Así que hay algo, digamos, de lo lilithiano que es siempre como lo otro de lo otro, lo que queda marginado. Ahí es donde está Lilith. Sí, yo creo que todo esto que decís siempre me lleva a un mismo lugar. Las razones, desde cualquier punto de vista, que hacen que las normas culturales de cada época la excluyan, pero un lugar en el que siempre encuentra un refugio, que son actividades relacionadas como con la brujería y con las mujeres, y es un conocimiento que por algo muchas antes que nosotras no dejaron morir, ¿no? Y creo que también es un conocimiento y una figura que nos conecta con la posibilidad de decidir no solo respecto de la maternidad. No sé cuándo vos te sentís más lilithiana, pero yo cuando puedo decidir, o sea, me parece que es la única cosa que no resignaría jamás en mi vida. Yo... Perdón, te metí en... Me he sentido muy Lilith en algunas peleas con varones, lo tengo que decir. Les corté la cabeza. No sé. Sí, muy Cali, tipo espada, pum. Todavía se acuerdan, ¿eh? Hay uno con el que estuve, que ahora tenemos buena onda y somos amiguis, y todavía me dice, vos una vez me dijiste que no sé qué, y está traumado todavía. Bueno, eso es Lilith, porque también hay algo de la maldición de la bruja, ¿no? Y tengo Lilith en Géminis, además. Entonces es como decís, y al otro le entra muy en profundidad.
eso que decís. Vos con tu Lilith en Sagitario. A mí bueno, esto que te digo de decidir es algo que ha guiado bastante mi vida, no solo con las cosas en las que yo creía o no creía, digo, venir de una familia muy católica, con un padrino sacerdote, con el nombre de la Virgen, o sea, y yo decidir no creer en todo eso y tener mis propias creencias o buscar mis propios sistemas de ideales e ideológicos también. Siento que ahí es algo que es un rasgo característico de toda mi historia, incluso de cuando era piba y no entendía nada de todo esto que estoy diciendo hoy, no, simplemente era como algo que yo decía, yo esto no lo negocio, a mí que me quieran decir lo que tengo que pensar o lo que tengo que hacer es como, pero corre, o sea, de verdad no querés hacer eso conmigo. Y ese lugar es a donde más me despertaba, viste, como la reacción y ese enojo que se narra de Lilith en la mayoría de los libros. De hecho, yo, no sé, ahora te quería preguntar por qué vos decidiste escribir sobre ella, pero yo quiero escribir sobre ella a partir de libros escritos por varones que leí. Sí. Y dije, esto no puede quedar así. Porque siempre opinando de todo. Como también van a contar nuestra historia. Sí, un poco me pasó lo mismo que a vos. A mí me interesa mucho el mundo de lo que se llaman los arquetipos femeninos, es decir, como las figuras asociadas a las mujeres y feminidades, lo podemos ampliar un poco más. Y antes fue la Luna y fue Venus, y bueno, como el mundo de los mitos. Y también me pasaba esto, como me encontraba con que toda la literatura escrita sobre Lilith estaba hecha por varones y que lógicamente siempre Lilith era lo problemático, lo rabioso y lo destructivo, pero nunca se mencionaba bien por qué es que Lilith estaba enojada y le sobraban los motivos, quiero decir, tenía sus razones. Ahora, pensándolo, y acá hago un poco la salvedad, cuando una es muy lilithiana, a veces se amarga un poco la vida. También tenemos que decirlo, ¿no? Cuando una está como muy instalada en ese arquetipo y queda un poco tomada por la ira. Yo creo que definitivamente hay algo de la ira y el enojo que nos ayuda a poner límites, y es Lilith la que está actuando. Y ahora quiero que hables un poco de esto, pero también me atrevo a decir que son nuestras ancestras que están enojadas y que nosotras expresamos buena parte de ese enojo. Pero bueno, creo que es fundamental como esto, poder decir que no, salirnos de situaciones que son opresivas y después también encontrar otros espacios donde una no tenga que estar todo el tiempo en guardia. Y normalmente eso aparece cuando nos encontramos con otras personas que son lilithianas también. Cuando nos encontramos con los demonios del Mar Rojo o con otras brujas en el aquelarre, como que hay algo de esa Lilith que puede bajar la guardia porque no tiene que estar defendiéndose también. Sí, pero mayoritariamente son mujeres también esos lugares a donde podemos bajar las armas, ¿no? Eso es algo que sigue, me parece muy vigente al día de hoy. Con respecto a lo que me preguntabas, mi investigación tiene justamente que ver, La exclusión del deseo se llama el libro porque habla de todas las cosas que nuestras ancestras desearon y tuvieron que relegar. Porque quien se quedaba en la casa cumpliendo el rol que la cultura patriarcal le había asignado era infeliz, la mayoría de los casos lo era, porque digo, uno no se puede desarrollar si solo vivís para cuidar. Y lo estoy diciendo, de hace 5 minutos dije, a mí me encanta ser madre y disfruto mucho ese rol, pero nunca resigné mi rol de mujer, de profesional, de hacer cosas por mí, ¿no? Como que no me puse al servicio únicamente de la maternidad, algo que era histórico que sucediera. Entonces había una postergación de esas mujeres que ya condensaba el enojo que iba pasando de generación en generación, muchas maternidades desconectadas, ¿no? Respecto de la función que tenían que cumplir y de los sentimientos para con sus hijos, madres que estaban en las casas, pero que estaban como sobreviviendo, ¿no? Y como a veces en otra dimensión, ¿no? El cuerpo físico acá, pero la cabeza en otro lado. Y eso tiene que ver con que se les impuso la maternidad. Y quien no quería ser madre pagó precios de difamación, de exclusión, de rechazo, de maltrato, de violencia. Porque quienes en 50 años atrás, no mucho más atrás, no sé, una mujer que se quería divorciar, que no quería ser madre, pagaba un precio altísimo, se paga hoy, imagínense antes, ¿no? Entonces uno ahí tiene que decidir, yo creo que siempre pagamos un precio, y esto es lo que a mí me gusta elegir, qué precio voy a pagar, pero si yo me quedo, si yo replicaba el modelo de las mujeres de mi familia, yo iba a ser profundamente infeliz.
Y la vida eligiendo tiene muchos altibajos, pero siento que puedo tener un poco más de buenos momentos que si solo me hubiese dedicado a maternar y hubiese resignado todo esto que estoy haciendo ahora, por ejemplo. Entonces, ahí es donde creo que nuestras ancestras no tuvieron la posibilidad y que todo ese enojo también era mucho dolor. Yo siempre marco que detrás del enojo, y acá la psico no me va a dejar mentir, detrás del enojo hay dolor. Uno no se enoja porque si yo no me enojo por lo que no me importa. ¿No? Entonces eso es importante también tenerlo presente. Cuando alguien está muy enojado, ¿qué hay atrás que le está doliendo? ¿No? Si nuestras ancestras estaban tristes, ni siquiera tenían la posibilidad de enojarse. Entonces, bueno, ahí es para mirar, y dejo el ejercicio para que cada uno lo haga con las mujeres, sobre todo con las que le molestan de su familia. Pregúntense qué hay atrás. Bien. Quiero retomar algo que vos trajiste antes, que es el tema de las regencias, de qué signo rige Lilith. En principio, ninguno. Y esto, igual el tema de las regencias tiene mucho de consenso en la comunidad astrológica, y el arquetipo Lilith, el indicador astrológico Lilith, está siendo investigado hace relativamente poco tiempo en términos de la historia de la astrología. Finales de la década del 70, se supone, o es como la leyenda urbana de la astrología que yo tengo. Entonces, nos vamos a encontrar, y de hecho yo creo que, no sé si fue así para vos, a mí no me enseñaron sobre Lilith cuando estudié astrología, como que es parte de una investigación independiente, vamos a decir, como que todavía no está incluido en la mayoría de las escuelas de astrología, por lo menos no como las más tradicionales, las oficiales, etcétera. En las que tienen las brujas, sí, obvio. Entonces, Lilith está asociada a la energía de Aries, lógicamente, a la energía de Escorpio. Ni idea por qué. Que son dos signos asociados al deseo, a los enojos, básicamente, al hacer lo que tenemos ganas. También en buena medida a Capricornio. Me encanta esa, es re jefa. Me gusta muchísimo. Súper jefa. Es muy jefa. Capricornio. ¿Y qué otra más podríamos decir? ¿Acuario o no? Sí, en Acuario creo que es donde en realidad se siente más impune para romper todo, ¿no? Como romper con las reglas y porque quiero y porque puedo. Y porque sí, obvio. Y va a encarnar full el arquetipo de la loca. Total. La loca problemática. Eso para mí es como súper interesante también, porque cuando hacemos una investigación sobre la locura, la figura de la loca, también vemos que es una forma de disciplinamiento social. Esto es Foucault para principiantes, lo que estoy diciendo. Es básicamente una persona que no entra en el esquema productivo. Esa es la loca o el loco, ¿no? Y Lilith, de algún modo, no va a querer someterse tampoco a la lógica productiva tal y como está planteada en nuestra sociedad. Por eso va a ser una loca. Además de que probablemente en el ámbito de la academia, porque también hay lilithianas que son más académicas y un poco más intelectuales, vienen con teorías que son muy incómodas para como los discursos hegemónicos dentro de la disciplina que sea, porque puede ser en la astrología, puede ser en la medicina, puede ser en la sociología, etcétera, ¿no? Pero hay algo de eso de como de estar más conectado a lo que queda excluido que a lo que está en el centro. Sí, y de alguna manera también de revelarnos a lo que es el sistema productivo. Yo creo que la mayoría de las que estamos acá estamos en camino o lo estamos pudiendo hacer, que es, nos corrimos del esquema de trabajo, de horario de oficina de 9 a 18, o lo estamos buscando por lo menos, ¿no? Y siento que esto es un gran acto de rebelión a un sistema capitalista que está cada vez más pesado, más denso y que más nos exprime. Entonces, que de repente uno pueda elegir sus horarios de trabajo, que pueda elegir qué hacer, no sé si llamarlo privilegio porque hay mucho trabajo atrás. Creo que hay un poco de las dos cosas, pero hay mucho laburo, no es que una trabaja menos, pero siento que hay un montón de cosas que le ganamos al capitalismo. Cuando uno capaz entre sesiones puede decir, che, me tomo un ratito, me descanso, me limpio energéticamente y estoy súper disponible para la siguiente consulta. A mí esto también me parece rebelde de alguna manera. Sí, es en buena medida. Y lo otro que quiero decirles en torno a la figura de Lilith es que creo que, y esto aparece en el mito cuando llama a Dios Padre por su nombre, es que hay algo de la figura de la mística que también está asociada a Lilith, ¿no? Porque la mística tiene una vivencia directa de lo divino.
no está tomada por el discurso religioso o por los dogmas. Entonces nos vamos a encontrar con figuras lilitianas que tal vez no hubiésemos pensado que son lilitianas, porque, no sé, yo me imagino a Lilith, me imagino, no sé, una mujer rapada, llena de tatuajes, con piercings, y de repente, no sé, pienso, y obvio que voy a hablar de ellos, pienso en María Magdalena y pienso en Jesús, o pienso en mi maestra, en Marisa Ventura, y son Lilith. ¿Por qué? Porque tienen otra visión de lo divino, tienen otra forma de encarnar esa dimensión de la vida. Y eso también es lilithiano. Pasa que tal vez no es lo primero que viene a la mente cuando pensamos en la figura de Lilith. Es que creo que cuanto más modernas las sociedades, más posibilidades tenemos de mostrar esas facetas. Total. ¿Y vos por qué hiciste una exploración de constelaciones familiares? La cara que puso, tipo, voy a contar los chismes. Prometí que no iba a hablar de mi madre. Por las madres siempre ligan, siempre. No, en realidad a mí hay algo que me molesta muchísimo y es la razón de esto de que la trataban de loca todo el tiempo y que se la defenestraba, pero nunca nadie decía por qué ella estaba enojada, por qué ella era una loca. Era como está loca pero sin fundamento. Y a mí no me gusta que las cosas no tengan fundamento, entonces dije, vamos a investigar esta locura. Y me pasaba particularmente que esto, ¿viste cuando decimos la astrología llegó a mí, yo no llegué a la astrología? Bueno, total. Siento que algo de esto pasó también con lo que por lo menos fue mi hilo conductor para la investigación, que es que yo no me sentía enojada. Yo miraba mi posición de Lilith por signo y por casa y no resonaba con ese enojo. Y a partir de consultantes que empecé a tener, me empecé a dar cuenta de que yo no estaba enojada porque yo no estaba relegando mi deseo. Yo no había dejado de estudiar, yo no había dejado de buscar mis ideologías y mis pensamientos propios, mis sistemas de creencias, no me había dedicado full a las tareas domésticas, entonces no tenía razón para estar enojada. Y empecé a preguntar y a sacar el tema en consulta y a darme cuenta de que quienes estaban sometidas en esa posición donde estaba Lilith, si por ejemplo yo hubiese resignado mis estudios por estar cuidando a mi hijo, seguramente hubiera estado enojada. Y que quienes estaban enojadas eran quienes estaban relegando ese deseo. Entonces empecé a mirar después de eso para atrás, donde tenían Lilith, siempre la ligan mis ancestras, siempre voy primero por ahí. ¿Qué pasaba con el enojo de ellas en relación a las posiciones de sus Lilith? Y eran mujeres que habían postergado cosas súper importantes y que tenía mucha resonancia. Y entonces esa investigación la abrí a otras mujeres después y siento que se fue presentando así, pero a partir de mi desconfianza, porque a mí, primero, no me había gustado lo que había leído y segundo, porque no me resonaba, yo no estaba enojada. Pero cuando pude darme cuenta de que no estaba enojada porque no me había resignado, fue cuando hice... Ok. ¿Y qué pensás del vínculo de los varones con Lilith? ¿Qué pasa ahí? A mí no me gusta hacer interpretaciones diversas por género, ¿no? Yo no interpreto Venus distinto de para un varón que para una mujer, ni Marte, ni nada. Me gusta como interpretarlo como función planetaria y no importa el género, porque todos tenemos que poder expresarlo. Lo que siento es que yo creo que dos cosas. Nosotras nos dimos cuenta de cuántas cosas relegamos. Yo creo que, por un lado, los hombres no se hicieron tantas preguntas como nosotras, entonces por ahí no sé si sienten ese nivel de frustración, pero que al mismo tiempo fueron quienes más libertades tuvieron. Y esto voy a hacer salvedades, porque así como hablo de un mundo binario y patriarcal, no sé, una persona que no era hetero hace 60 años atrás no la pasaba bien ahora, antes tampoco, entonces muchas personas reprimían sus deseos. Eran encerrados en hospitales psiquiátricos. Total, o el varón que era muy sensible y que tal vez tenía conexión con el arte o que quería ser bailarín, qué sé yo, un montón de cosas que no estaban tampoco tan bien vistas y ni permitidas. Siento que en menos cantidad, pero ellos también tienen cosas. Sufrieron. Sí. Sí, esto del varón sensible, y lo veo por mi propia historia familiar, pero también lo veo en otros contextos, generaba muchos problemas de consumos, especialmente con el alcohol, porque esa era como la droga para nuestros ancestros,
tal vez hoy hablaríamos de otras sustancias, pero para abuelos, bisabuelos y para arriba, el alcohol es como la sustancia que les permitía de algún modo lidiar con su sensibilidad que no podía circular en la vida cotidiana. Entonces hay algo también de lo lilitiano, yo creo, cuando lo analizamos en clave ancestral, de esto, como problemas de salud mental, diríamos hoy, o problemas de consumos. Sí, los consumos siempre tienen con una evasión, tienen que ver con la evasión de algo que no puedo tolerar. Es que es un mundo muy cruel igual en el que vivimos, ¿eh? Ah, no, sí, claro. No tenía dudas igual. Hay algo de la evasión que lo banco, obvio. Necesito. Claro, pero... No, pero quiero decir como problema, ¿no? Claro, sí, pero es que para mí igual... Para mí la evasión es un problema. Perdón. Un poco de evasión yo necesito. Bueno, yo te digo igual yo soy una pisciana enclosetada. Yo soy demasiado controladora, no puedo. Pienso que en definitiva una cosa es algo que me distraiga y otra cosa es cuando es algo que está acentuado y que realmente uno no puede dejar salir lo que lo está lastimando por dentro, porque es algo que termina dañándote. Total, sí, totalmente. Bueno, a mí me gustaría charlar con ustedes un poquito, si tienen preguntas.